Nuestro tema de esta noche, el gremio médico, y nos preguntamos, los héroes de ayer, a los que proclamaron, a los que aplaudieron, a los que alzaron en hombros, hoy son ciudadanos normales. Para resolver esta inquietud tenemos como invitado al doctor Adán Muñoz. Él es médico salubrista, gerente de Unimec EPS, presidente del Colegio Médico Norte de Santander, vicepresidente financiero de la Federación Médica Colombiana y también médico coordinador de la IPS Ambulancia Emermóvil. Doctor Adán Muñoz, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus de la revista contraluzcucuta.co. Gracias, muy buenas noches para todos. Doctor Adán, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Siguen siendo héroes los médicos y todo el personal vinculado a la medicina o ya les quitaron esa capa? A ver, indudablemente es una labor digna de halagar, y si se pueden llamar héroes, magníficos, pero la idea es que son personas muy humanas que están cumpliendo una función como es prestar ese servicio de salud en primera línea, y que esto permite que los llamemos héroes, pero son personas humanas que sienten y tienen necesidades, tienen sus angustias, viven el día al día, pero dándolo todo por su amor a su profesión. Jorge Omar, usted es médico y sufre también las consecuencias de lo que se pueda hacer en contra de este gremio. Sí, buenas noches, doctor Muñoz, buenas noches. Pues el planteamiento ahí es que los médicos, y no solo los profesionales médicos, sino también los paramédicos que están atendiendo los pacientes con esta nueva y emergente enfermedad, no solo están haciendo la atención habitual que se hace a pacientes que tengan cualquier otra enfermedad, sino que es una enfermedad muy contagiante. Por lo tanto, el riesgo de adquirir la enfermedad es muy alto, porque son las personas que más cerca están de los pacientes. De hecho, no más aquí en la ciudad, hay varios médicos que han adquirido la enfermedad, algunos de ellos han enfermado gravemente y han necesitado atención en las unidades de cuidado intensivo. Eso la gente no lo entiende a veces, y la gente desde fuera ve que las cosas son sencillas, como atender a alguien que tiene otra enfermedad. En este caso, dentro del grupo de las personas que integran el equipo de salud, hay temores. Y no solo es un temor supuesto, sino que es real. Y todos los días en los grupos de WhatsApp aparece como una lista en la que dan cuenta de los colegas que hoy están enfermos, de los que se están recuperando y también de los que fallecieron. Quiero plantearle eso al doctor Muñoz. Usted, desde su punto de vista gremial, desde el Colegio Médico de Norte de Santander, ¿cómo ve esa situación de los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos y todos quienes colaboran en la atención de los pacientes COVID-19, doctor Muñoz? Sí, buenas noches. Bueno, sí, indudablemente que existe un temor no solamente del gremio médico, sino en todos los funcionarios o todos los profesionales y funcionarios que trabajan en el sector salud. Pero también hemos visto que al transcurrir de esta pandemia, al principio hubo más riesgos, pero hemos notado que la gente, la comunidad en general, se ha sensibilizado y ha estado culturizándose, si podemos llamarlo, en el servicio tan importante, tan fundamental, tan necesario que está prestando este personal del sector salud. Puede existir una población que pienso yo que es en menor cantidad, que de pronto pueden en determinado momento tomar acciones desde el punto de vista verbales, pero indudablemente sí he notado una sensibilización en cuanto a la comunidad en entender
este importante servicio, esta importante presencia de los profesionales y de los funcionarios del sector salud. Esta situación, Luis Jesús, pues afecta no solo a los médicos, sino también a todo el personal del que hablaba Jorge Omar. Y nosotros, que en cambio de agradecerle, estamos obstaculizando en muchas ocasiones su labor, su trabajo. Sí, afortunadamente, lo dice el doctor Adán Muñoz, la gente ha ido tomando conciencia, se ha ido sensibilizando de este grupo de personal que está dando la batalla. Yo decía en estos días, poniéndole el pecho a la brisa, ¿no, doctor Jorge Omar? Es a la tormenta que tenemos hoy en Colombia y en el mundo ante esta situación tan grave que es la pandemia. Siguen siendo héroes porque están ahí al frente, en la primera línea de batalla, y aunque ese es su oficio, esa es su profesión, pues realmente también tienen esos riesgos que ustedes están argumentando allí. Lo que pasa es que al principio también hubo elementos distractores, ¿no? Por ejemplo, hablar que eso no era verdad, que eso era un negocio, que pagaban 30 millones por cada muerto por COVID que pasara por UCI, en fin. Entonces había muchos elementos distractores que a la gente los iban como envenenando y como diciendo, bueno, si esto es un negocio, entonces ¿para qué nos tienen a nosotros? Tuvo que presentarse lo que se está dando en Cúcuta, el gran contagio, aumentar el número de contagios, aumentar el número de muertes para que la gente entendiera que no era un cuento, que sí era verdad lo de la pandemia y que realmente los médicos y todo el cuerpo médico están prestando un servicio para la comunidad. Y en eso debemos resaltarlo siempre, constantemente, porque sin ese aporte, de verdad que esto hubiese sido un desastre total. Doctor Adán, pero yo he visto, hoy tuve la oportunidad de salir porque hoy es mi día de pico y cédula, tenía más de 10 días de no salir, tenía que salir a hacer vueltas de bancos y vi muchos carros que dice salvo vidas, una etiqueta en los vidrios, en los panorámicos o en el vidrio de atrás. Si era necesario que todo este personal médico y hospitalario colocara esos avisos en los carros para que la Policía Nacional, las fuerzas militares regulares, porque también está el ejército en la calle, no torpedieran su paso, su vehículo, su transitar de sus casas a las clínicas o de una clínica al hospital, en fin, era necesario etiquetar los carros del cuerpo médico, doctor. A mi manera de ver, y es mi concepto personal, no es necesario, porque hay que tener la identificación, es del personal de salud, en este caso el profesional, hablando del gremio médico. Ese es el que debe estar identificado. Pero a raíz de que sale este acto administrativo de la alcaldía, hubo una reacción inmediata, lógicamente, y especialmente de los profesionales médicos. En este sentido, en representación de la Federación Médica, se hizo un acercamiento junto con el representante del doctor Fonseca, representante de las asociaciones científicas y del Colegio Médico Colombiano, del doctor Enrique Villamizar, con las autoridades del municipio que tienen que ver con esta medida. Inicialmente se quiso hacer con el señor alcalde, pero la verdad que es imposible tener comunicación con él, y se logró a través con la Secretaría de Salud a concertar una reunión que sí tengo que decir que fue una respuesta rápida, y así pudimos sentarnos a dialogar con el secretario de Tránsito Municipal, el señor Jorge Mayit, si no me equivoco el nombre, el capitán Rodríguez, quien es el de Policía de Tránsito Municipal. Se estuvo una pediatra en representación también del municipio, de la Secretaría de Salud, Said Huitrago, y el secretario de Salud encargado de la Secretaría Municipal de Salud, el doctor David Fajardo. Quisimos inicialmente escucharle cuál era el objetivo, cuál era el convencimiento de ellos para sacar esta medida, aclarando que es una medida que
única aquí en el norte de Santander o en Cúcuta, precisamente en Cúcuta, y ninguna otra parte del país. Ellos adujeron que básicamente era precisamente para favorecer, porque existía un programa ya de administraciones anteriores, lo que es la regulación de las fotomultas, y si después que identificaran el vehículo que estaba afuera, que estaba circulando en horas de pico y placa, esto, según su terminación de la misma, pues iba a ser sancionado con una multa. Y que ellos pensaron en que agilizar y mejorar la circulación vehicular y, por otra parte, evitar este tipo de motomulta. Les hablamos mucho del riesgo, del temor que existe. Sin embargo, ellos adujeron que esto era una medida, pero que ellos estaban, y era un compromiso de estar muy pendiente de vigilancia en cada uno de los sitios de urgencia de las IPS o de las clínicas, e igualmente donde un caso se presentara. Y es así como también entonces nos dieron los teléfonos muy específicos de cada uno de ellos, para que si presente un evento que esté alterando la situación normal de circulación de un profesional o de una persona, un funcionario del sector salud, acudir inmediatamente. Estos teléfonos lo tenemos, como le digo, los que asistimos en representación de los gremios. Pienso que después de las explicaciones de ellos y no llegando a un acuerdo de que la medida sería retirada, pues quedamos en que nos dieran esos teléfonos, como dije anteriormente, y además que esta no era una medida solo para los médicos, sino que todos los funcionarios del sector salud, por una parte. Entonces, no había una estigmatización para el personal médico. Por otro lado, que no era una medida obligatoria, que no obligaba a hacerlo, solamente era para las horas que correspondan a pico y placa según la terminación de la misma. Si el médico o el funcionario del sector salud no quiere marcar su carro, no lo marque, porque no es obligatorio. Solamente que hay que respetar las horas que hay para pico y placa para su vehículo. Y por lo demás, no podía transitar con él libremente sin ningún problema. Que esta medida tampoco era un sitio específico o donde se iba a marcar para pensar que de pronto fuera un negocio o algo al respecto, sino que podían marcarlo en cualquier oficina o sitio que trabaje en este tipo de marcaciones. Que era una medida también que se podía concertar con los dirigentes de la IPS o de la misma clínica para con todos sus trabajadores, y que empezaba a regir, hacían una parte como educativa y que empieza a regir a partir del 13. Lo más claro es que quedó que en cualquier momento que se presente alguna alteración, tenemos los teléfonos y sería el momento indicado entonces para analizar la medida y poderla retirar. Luis Emilio Arias, Reinaldo Fuentes, César Iván Castellanos, Cristian Fabián Urbina, Armando Gualdrón Silva, Lucenir Rodríguez, John Henry y Jesús Helves están con nosotros en este momento escuchando este diálogo con el doctor Adán Muñoz. El doctor Adán, ¿y ha sido efectiva esta medida de poner la calcomanía en los vehículos? Pues a ver, hasta ahora está en la etapa de socialización. Ya hay algunos, como ustedes bien lo dijeron, que han visto ya alguna marcación. Se está iniciando, empieza a regir a partir del 13 de agosto. Y esperemos que efectivamente sea muy buena. Sin embargo, mi concepto era que no era necesaria, pero son políticas, son disposiciones de la alcaldía, y que quedamos en que empiece a surtir, empiece a regir, y vamos evaluando si verdaderamente va a descongestionar, si verdaderamente va a ayudar a la actividad,
y facilitar el traslado de los funcionarios de salud a sus sitios de trabajo, como son los auxiliares, odontólogos, todos los funcionarios que trabajen en el sector salud. Lógicamente, cada uno también debe estar identificado con su carnet o su documento que lo identifique como personal que labora en el sector salud. De todas maneras, Jorge Omar, sirve la advertencia que se hace en los vehículos. Si ese es el propósito que tiene la Secretaría de Tránsito Municipal, pues digamos que sí, pero hay que tener en cuenta lo que está planteando el doctor Muñoz, que no era necesario. Y afortunadamente las cosas pues cambiaron, porque ustedes recuerdan que hace algunas semanas hubo agresiones contra el personal médico y más que contra los médicos, contra los auxiliares, enfermeras, camilleros, gente que trabaja en los hospitales y clínicas. Cuando llegaban a su sitio de residencia eran víctimas de algún tipo de agresión, bien fuera verbal o física. Pero digo que a la par de que ha ido aumentando el número de casos y la gente se enteró porque hubo gente que dijo, ¿usted tiene un amigo? ¿Conoce a alguien que se haya infectado? ¿Algún familiar suyo? No, eso es mentira. Y entonces digamos que esas falsedades que ruedan por las redes, especialmente por WhatsApp, pues se vuelven verdades. Pero la conciencia ciudadana pues ha cambiado la concepción con respecto a la pandemia y con respecto también al papel que desempeña el médico y todos los que hacen parte del equipo de salud. Doctor Muñoz, y usted menciona al alcalde que no lo pudieron ver. ¿Cuál es el juicio que usted puede hacer o cuál es la idea que tiene con respecto al manejo que le ha dado el alcalde y la Secretaría Municipal de Salud a la situación de emergencia por la cual vivimos? Pues pienso que hay muy buenas intenciones, muy bien intencionado, pero hace falta mayor presencia, pienso personalmente, mayor presencia, mayor comunicación con el gremio médico que está al frente, que está viviendo día a día la atención del paciente, mirando las necesidades, mirando la situación real, no solo de su paciente, sino de su entorno familiar. Sí, porque Hay una lo situación ahí que sí. es... Sí, escúcheme, hay una situación muy especial, doctor, y es de lo que tiene que encargarse la Secretaría de Salud, por supuesto la alcaldía. Es la identificación de los contactos. Los pacientes que ya están enfermos o están diagnosticados se manejan en las clínicas y en el hospital. Pero el problema no es ese. El problema es que tratándose de un virus que tiene una alta contagiosidad, entonces hay que identificar a los contactos, hacer el rastreo. Y por eso en otras partes se ha dado la denominación a estas personas de eso, de rastreadores, que son los que se encargan de ir y hacer el seguimiento de los probables contactos que tuvo ese personaje que ya resultó infectado y establecer como un cerco a su alrededor para evitar la expansión de la enfermedad. ¿Usted tiene conocimientos que la Secretaría y la Alcaldía están trabajando en eso? Omar, me identifico totalmente con usted. Esa es una de las partes más importantes por lo contagioso que es este virus y por sus características donde se puede ser portador sano, pero está contagiando a los demás y en una forma rápida y exponencial. Y esta actividad de lo que usted habla, de hacer identificación, de hacer trazabilidad en sitios de alta aglomeración, como por ejemplo la misma cárcel, la misma policía, supermercados. Esa era una labor que debió haberse hecho mucho tiempo. Eso se trató, pero no sé si por falta de los recursos, de las pruebas, que ha sido otro problema, no lo hicieron. Y entonces están haciéndolo, pero ya a estas alturas y en una forma no muy efectiva. Entonces, eso es algo fundamental que ha permitido pues que en estos conglomerados, en estos sitios, sirvan como de contagio, se contagien las personas muy rápidamente. Pero es algo fundamental que se debió haber hecho, además de todas las medidas que
que indican la parte educativa y las medidas de distanciamiento, las medidas de las cuarentenas, pero era algo fundamental esa trazabilidad de esas pruebas en sitios de conglomeración. Sí, Jesús. El micrófono, Luis Jesús. Perdón. Volviendo al caso del tránsito del cuerpo médico y hospitalario, pues uno lee el decreto de la emergencia y es un decreto presidencial y que debe estar por encima de cualquier otro decreto de orden municipal y departamental. Y dentro de ese decreto habla de algunas excepciones, y entre esas excepciones está el cuerpo médico, porque es un cuerpo que ayuda a mitigar, a curar y a mitigar la pandemia. De hecho, entonces estaban excluidos de cualquier orden de tránsito, pero bueno, a veces aquí quieren ser más papistas que el Papa y imponer los decretos o los acuerdos municipales por encima de decretos nacionales o inclusive por encima de leyes, y que eso no es entendible. Aquí en otras partes de Colombia, porque vimos por noticieros que se dieron en otras partes de Colombia. Hay pacientes, doctor Adán, que están identificados con el COVID y no asisten a las clínicas, no van al hospital, se resisten. Tienen una EPS, comunican a la EPS, va el médico, hace la visita médica. Entonces, por aquí hay un caso por acá arriba en mi casa que no sé exactamente dónde es, pero el comentario es ese. Y vienen y le hacen la prueba. Dio positivo el médico, el paciente. Y de inmediato deben hacer lo que decía el doctor Jorge Mar Pavón, hacerle la prueba a todo el contexto que está alrededor de él para definir quién es el que también, si son portadores o simplemente no son transmisores del COVID. Pero la información es de que no volvieron. La señora está tratando de sacar a su esposo con los medicamentos que le dejó el doctor y algunos medicamentos caseros que siempre se están escuchando por las redes. Entonces, la situación es esa, que realmente o es que no hay el personal suficiente para que las secretarías de salud pueda intervenir todo el área de la ciudad de Cúcuta y la zona metropolitana para poder hacer esa trazabilidad que el médico Adán Muñoz nos comenta, para cercar el virus, porque es que si no lo cercamos, de verdad que en esa familia la esposa puede ser portadora del virus, pero no lo transmite. Es una paciente, ¿cómo es que llaman? Asintomática. Pero la señora sigue saliendo al supermercado, la señora sigue saliendo a hacer sus vueltas, y por lo tanto, entonces, es una situación bastante difícil. A mí me parece que la EPS debió tener más responsabilidad. La verdad es que no sé qué la EPS es, pero si yo tuviera conocimiento, yo lo denunciaría. Yo estaría haciendo la denuncia pública. Pero es un ejemplo que se puede estar dando en muchos otros casos, doctores, porque hay gente que ya dice que no se van para el hospital porque allá deciden a morir y que prefieren morir en su casa y se entregan al dolor y se entregan a la enfermedad. Entonces, esa situación de hacer la trazabilidad es muy importante, doctor Muñoz, y que la gente entienda, ¿no? De que esto es como un censo, ¿no? Decir dónde están los casos ya identificados y los posibles casos para poder hacer el tratamiento adecuado. Sí, muy cierto. Y exactamente lo que usted está diciendo, eso es, se presenta aún, se está presentando, se presentó, y no solamente en Cúcuta, eso es a nivel nacional. Ya hemos escuchado la falta de presencia efectiva de las EPS. Hemos escuchado al procurador incluso que va a demandar a estas EPS que no cumplieron con esa obligación que tienen de garantizar la salud, y para garantizarla realizar todas esas actividades
que llevan precisamente para dar salud a la población. Aquí yo no he sabido, no he conocido que hayan citado a los representantes de cada EPS para que den una información, pero una información que sea cierta, que se pueda analizar, que se pueda verificar, porque lo que sí es claro, hay una respuesta tardía o no hay respuesta. Hay muchos casos donde se enferma y sale positivo una persona de una casa y quedan en volver a hacerle los exámenes y se le van 12, 10 días y nunca van. Incluso hacerle la prueba a la persona que haya tenido algún síntoma y que se haya aislado, pero no han ido a hacerle la prueba. Y si le han hecho la prueba, el reporte va a resultar ya cuando Sí. o ya no tiene síntomas, ya se mejoró, ya bajó la carga viral, o ya el paciente le ha tocado irse a hospitalizar. Entonces, eso es muy cierto y ahí es donde las autoridades municipales de salud, empezando por el alcalde, tenían que estar frente con estas administradoras, como son las EPS, para que cumplieran con su función y trabajar, lógicamente, en equipo para poder llevar el control de esta pandemia en este caso, en nuestra ciudad. Lady Carolina Caballero Jaimes también está con nosotros en este momento y Margarita Durán dice que empezó a seguir la revista contraluzcucuta.co. Bienvenida, Margarita. Doctora Dan, en este contexto de las muestras, ¿en qué va lo de los laboratorios para Norte de Santander? Mire, el laboratorio, pues con este aumento de contagiados con este virus, pues no dan abastos. Todos sabemos que son 5 laboratorios los que están haciendo esto, que hubo problemas con el laboratorio departamental porque hubo un daño en un equipo y esto hizo que se parara todo el laboratorio. La Universidad de Pamplona con su laboratorio empezó, todos sabemos, hasta hace más o menos un mes, mes y medio. Entonces, ha existido un represamiento de estas pruebas y los que están haciendo las pruebas, que la parte privada, pues, tiene un costo, pero están al tope y hablando específicamente con el doctor Barón de la unidad hematológica, el reporte es que hay un 76%, es decir, de 100 personas, 76 personas son positivas. Esto nos da una idea del virus, cómo está circulando en la población. Y de ahí las muestras, como están llenos todas las clínicas, el hospital y demás centros de salud atendiendo este tipo de pacientes. A pesar de esa cifra, Jorge Omar, del 76%, los ciudadanos continúan frescos en la calle, tranquilos, llevando su positivo por todos lados. Parece que la única medida que se ha atendido con cierta rigurosidad es el portar un tapabocas, pero muchas veces los tapabocas pues no tienen las características necesarias para conferir protección a las personas, tanto al que ya está sintomático para no diseminar el virus como al que se puede poner en contacto con esa persona que potencialmente está enferma. Pues sí, realmente desde cuando el gobierno nacional empezó a levantar la cuarentena y a permitir que las personas volvieran a sus actividades habituales, pues lo que hemos visto es eso, ¿no? Las calles llenas de gente, el comercio también, sitios con aglomeración, y probablemente pues eso es lo que ha facilitado que el número de contagiados aumente de forma rápida y que en los hospitales y clínicas de la ciudad tengamos una ocupación muy alta por los pacientes sintomáticos respiratorios. Pero las pruebas son las que pueden marcar la pauta para saber hacia dónde va el desarrollo de la pandemia entre nosotros. De tal manera que si tenemos pruebas rápidas y diagnóstico rápido, pues entonces también se toman decisiones rápidas con respecto a eso.
muchos de los pacientes tienen pocos síntomas o formas leves de la enfermedad de tal manera que pueden ser manejados en su casa y deberán quedarse en las clínicas y hospital solo los pacientes que tienen un grado moderado de compromiso de su estado general y los que están severamente enfermos. Pero si no tenemos las pruebas muy rápidamente, pues entonces estamos más o menos maniatados para tomar decisiones. Eso es un punto que no ha podido solucionarse de manera rápida y eficiente y sobre lo cual se ha insistido muchísimo desde antes de que tuviéramos toda esta cantidad de pacientes. Porque las pruebas represadas significa que cuando salen sus resultados son de pacientes a los que se le hizo la prueba varios días atrás, de tal manera que estamos yendo a ver hoy los resultados de lo que estaba pasando hace 1 o 2 semanas antes. Otra de las situaciones que se planteó por alguien muy sabio, supongo, desde la ciudad de Medellín, doctor Muñoz, es que nosotros los colombianos y los médicos específicamente no éramos capaces de atender la pandemia. Teníamos que traer médicos extranjeros, pero nos propusieron los de una nacionalidad, los cubanos. ¿Usted qué piensa de eso? No, indudablemente que son como una medida apresurada que básicamente la saca el alcalde de Medellín y que causó sorpresa e incertidumbre porque previamente había reunido con los gremios médicos allá en Medellín y le habían dicho que no había necesidad, que para eso había personal en estos momentos que podía atender y no alarmarse de ir a traer personal que, entre otras cosas, puede no ser idóneo para el trabajo y puede ser venir a causar más problemas. Total de que esto también deja al sistema de salud que existe en la cuerda floja, porque de una u otra manera esta pandemia deja ver las debilidades que tiene el sistema de salud nuestro y la reforma que se le debe hacer en un corto plazo, mediano plazo, de este sistema de salud, empezando con la ley estatutaria, la 1751 del 2015, que da o regula el derecho fundamental a la salud y los elementos y la tecnología necesaria para prestar un servicio de salud acorde a las necesidades de nuestra población. Entonces, vemos que esta medida es inadecuada y hay que hacer un análisis o sea, va para más, hay más trasfondo al respecto porque es el análisis también que tenemos que hacer de cuantificar los médicos que existen en Colombia, dónde están, cómo están y igualmente la viabilidad que pueden dar las universidades para acceder más funcionarios, más profesionales a capacitarse a una especialización, teniendo en cuenta un estudio de cuáles son las especializaciones que se están requiriendo de acuerdo a un diagnóstico situacional de salud de nuestro país. Gabriela Anduquia, Magali Calderón Reales y Angélica Joana Miranda también están con nosotros, escuchando los planteamientos del doctor Adán Muñoz. Y Sorayita Muñoz empezó a seguir en la revista contraluzcucuta.co. Bienvenida, Sorayita, aquí la va a pasar bien en Contraluz. Luis Jesús, ¿qué tal que los docentes, cuando tienen inconvenientes, les trajeran reemplazos de otros países? A ver, pues realmente es una pregunta que también la tenía para formulársela al doctor Muñoz y ya dio la respuesta y estoy completamente de acuerdo con él y con lo que hemos hablado con el médico Jorge Omar. Es una salida en falso del alcalde de Medellín, muy apresurada, por cierto, también, y que pues como trata como de desconocer tal vez la capacidad y el profesionalismo de todo el cuerpo médico que existe en Colombia, que por cierto es muy preparado y por eso tenemos grandes científicos en la NASA, grandes científicos como Manuel Elkin Patarroyo, por ejemplo,
y otros científicos que nos dejan ante el mundo bien parados con respecto a la parte médica o la medicina que se tiene en Colombia. No, yo creo que a nosotros los profesores nos van reemplazando otros profesores, otras generaciones, de esto de generación en generación, como dice el credo. Algunos nos van reemplazando por tiempo de edad, por tiempo de servicio, algunos porque ya la metodología no la manejamos o la pedagogía, y son sistemas cambiantes como todo sistema que existe en el mundo, y la educación no se escapa a ello, que seamos reemplazados por nuevas generaciones, pero no por otro tipo de personas que vengan a implementar un sistema educativo en nuestra Colombia y que nosotros no seamos capaces, porque es que de por sí todos los sistemas educativos que han existido en Colombia siempre han sido impuestos desde el exterior. El último fue traído de Chile y el último el de Singapur. Entonces realmente pues no cabe tampoco esa posibilidad de que nos vengan a reemplazar de esa manera. Doctor, hoy Italia celebra no estar más confinados, no más estar en la cuarentena. Italia fue uno de los países de Europa que más muertos puso por esta pandemia. Tal vez no lo tomaron muy en serio como los franceses, como los españoles, pues es la Europa latina, ¿no? Es la Europa que son muy, muy chéveres como nosotros los colombianos, pero pusieron muchísimos muertos y hoy celebran que ya el encerramiento se acabó, y uno dice, ¿cómo van a acabar el encerramiento si la vacuna no está? Que es otra guerra, ¿no? La guerra de las vacunas. Eso ya está Rusia, está Estados Unidos y China también preparando. Esa va a ser como la cuarta guerra en el mundo, la guerra de la vacuna. Entonces, nos acordamos que Manuel Elkin Patarroyo decía en estos días, tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Tenemos que saber manejar la pandemia desde nuestro sistema inmunológico. Es decir, tenemos que preparar nuestro cuerpo para resistir ese embate de ese virus y que el virus fallezca delante de la potencialidad que tengamos cada uno de los seres humanos. ¿Sería que eso hizo Italia para hoy estar celebrando que ya no hay más cuarentena, doctor? Doctor Adán, nos... ¿Aló? Sí, ahora. Sí, yo pienso que lógicamente las cosas han ido evolucionando y se ha ido conociendo más de lo que es el virus. Acordemos que cuando el virus aparece, pues es muy poco conocido de su comportamiento y de todo lo demás de infectosidad que da, pero con ese conocimiento que se ha venido dando, pues ya podemos estar analizando y tomar medidas. Pienso que el virus todavía está en el ambiente, el virus no ha desaparecido, el virus está. Lo que pasa es que hay que extremar las medidas, hay que extremar los controles, hay que extremar todas lo que hay que hacer de toma de pruebas, los cuidados y demás para que el transcurrir de la vida pues se requiera. Se conoció que los picos existían. Entonces uno no se explica por qué, si se conoce el pico, no se hacen las cuarentenas, tomando medidas y preocupándose más la parte económica que la de salud. Cuando si no hay salud, ¿para qué la parte económica no se va a dar? Era esa prevención, sobre todo cuando se venían esos picos, y ya posteriormente trabajarlo, poder seguir funcionando el país de una manera. Doctor Adán, usted escuchaba al comienzo de la apertura de nuestro programa la situación que ponían en el tapete los profesores de tiempo completo de la Universidad de Pamplona en respaldo a ANTOC.
Pamplona también, y es por el uso de camas UCI en el Hospital San Juan de Dios. Esto en Pamplona. ¿Cómo está esta situación en el resto del departamento, doctor Adán? Bueno, ya hemos visto, de acuerdo a los informes que me llegan, la ocupación de camas, sobre todo de la cama de UCI, que está una ocupación que ha llegado hasta el 93%. Incluso en una ocasión no se encontraban camas, o sea, pasaba la ocupación en 100%. Y eso precisamente por no haberse tomado las medidas previas que el gremio médico en una reunión inicial se le dijo a la Secretaría de Salud a través de sus representantes del municipio. Y por otra parte, no solo... Se nos fue el sonido, doctor Adán, qué pena, se le apagó el micrófono. Decía que por los insumos, el desgaste de los insumos, cuando comienza a faltar el oxígeno, cuando comienza a faltar los respiradores, cuando comienza a faltar los sedantes para poder llevar a cabo la intubación, etcétera. Todas esas medidas que tenían que ponerse previamente se llegaron a hacer a la carrera y eso ha sido uno de los problemas. Actualmente estamos en una ocupación de un 89-90% y no podemos descuidarlo, no podemos descuidarlo. Jorge Omar. Después de que ocurra el pico, pues se supone que empiezan a disminuir el número de casos nuevos. Y habremos de llegar a una situación por las que ya España e Italia pasaron y tuvieron la fortuna de poder llegar a esas instancias y recomendar a la población que oficialmente, al menos desde el gobierno, la cuarentena estaba levantada. Pero surge entonces como una segunda ola, que son los rebrotes. Y eso es lo que está ocurriendo en España. Y esos rebrotes, tienen algunas características especiales. Están ocurriendo y se ha identificado así en personas jóvenes, entre los 15 y los 30 años. La explicación a esto es porque el contagio de ellos en el rebrote ocurrió en los sitios de aglomeración, de jolgorio, los bares y las discotecas. Pero también se han dado cuenta, y tal vez tenga que ver en eso la población que está siendo afectada, que es mucho más joven, la presentación de la enfermedad es más leve, es menos intensa que cuando ocurrió la primera ola pandémica. Y eso también pues tiene que ver porque muchas de las residencias de los ancianos allá en España estuvieron afectadas y muchos de los muertos que ocurrieron entre los miles que hubo allí eran precisamente las personas de la tercera edad. Entonces tenemos que prepararnos también para esa segunda ola y los organismos, las instituciones, las secretarías de salud, el ministerio mismo, tienen que preparar no solo protocolos, porque es que este problema no es de protocolos y escribir cosas, sino de facilitar las cosas para que cuando vengan esos rebrotes también estemos preparados. De tal manera que la duración de la pandemia no está establecida. Nosotros estamos acercándonos al pico y ojalá que el pico sea alcanzado rápidamente como un premio de montaña y comencemos el descenso con el número de casos y podamos disminuir rápidamente. Entonces, estábamos planteando, doctor Muñoz, lo que puede ocurrir después de que se haya alcanzado el pico y que comiencen a descender el número de casos y podamos llegar a la época feliz en que se levanten todas las medidas restrictivas y la gente pueda volver a hacer sus actividades normales. Lo que se ha llamado en otras partes la nueva normalidad, pero que dentro de esa nueva normalidad aparecen otra vez casos y aparecen focos y hay contagiados nuevos. Quiero oír su concepto con respecto a eso y qué medidas, si sabe usted, ya se están implementando y se están pensando y se están planeando para cuando ocurra esta nueva situación. Sí,
La verdad es que no desconozco en nuestra ciudad qué medidas se estén tomando, por lo que no hemos participado, no nos tuvieron en cuenta para participar en esa unidad de atención que formaron y están preocupados ahorita es por la marcación de los vehículos y la verdad no sé qué medidas estén pensando hacia un futuro para que ya sí se pueda hacer la reactivación económica paso a paso, lógicamente de acuerdo como vaya el comportamiento y que esperamos que sea muy positivo para todos de esta pandemia. Doctor Adán Muñoz, ahora Luis Jesús hablaba en unos términos fuertes de la guerra de la vacuna. A ver si está de acuerdo conmigo Luis Jesús y suavizamos el término. La carrera por la vacuna. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin dijo que ya la tienen y que la van a poner a circular. No hay credibilidad acerca de ese anuncio. ¿Usted qué piensa? Sí, pues lo que sucede es que es una noticia muy reciente y muy intempestiva, es decir, salió prácticamente ayer a hoy. Entonces, pues sabemos que es una potencia, pero también conocemos que para que una vacuna se dé, tiene que transcurrir un periodo de tiempo importante por todas las pruebas que hay que realizar para que esta vacuna se permita ser utilizada. Por lo tanto, no podemos decir ya es la vacuna. Es un paso importante si ya se está dando y mirar qué pormenores de aquí en adelante van a tratar de la misma, de la vacuna. Pero la verdad es que queda uno como a la expectativa porque se sabe que se requiere un periodo de tiempo para realizar las pruebas necesarias y exigidas para poder darle el visto bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, el visto bueno para poder empezar a aplicar o poner en circulación esta vacuna. ¿Qué dice Luis Jesús? Le cambiamos el calificativo a la necesidad que hay de contar con esa vacuna. En pos de que estamos buscando la paz en Colombia y en el mundo. Pero recuerden que son tres grandes potencias, Rusia, Estados Unidos y China. Bueno, es la carrera. Y Alemania. Y Alemania también entró hoy a terciar. Sí, esos fueron los argumentos y un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo que faltaban hacer muchas pruebas para poder certificar esta situación. Doctor Adán Muñoz, el sector de la salud y el sector de la educación al cual yo pertenezco han sido los sectores más abandonados del gobierno nacional, no de este, sino de muchos años atrás, quizás desde que empezamos a ser como República de Colombia. La problemática de la pandemia ha hecho que los hospitales y las clínicas se doten y se están dotando de muchas camas, de muchos elementos, de muchos respiradores, de muchos ventiladores. ¿Será que después de que pase la pandemia, esperamos sea muy pronto, podemos decir que el sector de salud va a prestar mejores servicios de los que presta uno hoy? No por los médicos, que yo siempre he hecho la diferencia, sino por las EPS que se formaron a través de la Ley 100 y que demuestran, usted lo acabó de decir, que no tienen el personal requerido y suficiente para hacer el tamizaje o el seguimiento a todas las poblaciones que tengan este virus. ¿Será que después de la pandemia podemos decir el sector de salud está bien? Pues mire, la respuesta a eso es muy clarita. Y yo lo dejé ver en anteriores respuestas. Y es que esta pandemia llegó y nos mostró las deficiencias del sistema de salud actual, con esa tercerización y con eso de las EPS. Entonces, necesariamente se tiene que dar una reforma, se tiene que hacer el análisis y ya está la ley estatutaria.
Y ahí de la ley estatutaria habla de los pasos de la reforma en salud. Eso va a permitir que haya un planeamiento de la salud, haya un planeamiento de las necesidades y los elementos tecnológicos además para la prestación de servicio acorde a las necesidades de nuestra población. Hay una sensibilización de la comunidad en general, de las gremiaciones del sector salud, del mismo gobierno. Esta pandemia mostró y permite visualizar y permite ver que ya se requiere la reforma de este sistema de salud. Y si es una reforma, se supone precisamente a que sea para mejorar la prestación del servicio, tener nuestros hospitales adecuados y por otra parte, tener no solamente el hospital como hospital, sino los funcionarios, mirar la formalización laboral de los profesionales, del personal del sector salud, no tenerlos en cooperativas, no tenerlos por destajo, sino tenerlos integral para que puedan tener, además de dar calidad en el servicio que presta, tener calidad de vida cada uno de estos funcionarios, para que los hospitales no sean politizados y que tengan la formalización laboral que se requiere para que los funcionarios puedan trabajar dignamente. Luz Marina Barón Villamizar también está con nosotros en este momento, escuchando estas afirmaciones y comentarios del doctor Adán Muñoz. Por Omar, vayamos concluyendo. Pues la situación sigue incrementándose, sigue habiendo una preocupación muy grande dentro del gremio médico. Las camas cada vez en las clínicas son mayores, las áreas que tienen que ser dedicadas para la atención a los pacientes COVID-19. Lo mismo las camas y los respiradores en las unidades de cuidado intensivo. Esperamos que pronto lleguemos al pico, que pronto tengamos el descenso del número de casos, que la situación sea superada al menos en esta etapa de la enfermedad y luego prepararnos, como he insistido, en los rebrotes. Y como consecuencia de todo esto, pues que tengamos mejoras en el sistema de salud, en la prestación del servicio, en lo que estaba insistiendo ahora el doctor Muñoz, que los médicos y todo el personal dedicado a la atención de este sector tenga mejores condiciones laborales, que todos salgamos ganando de esto. Eso es lo que estamos esperando. Pues doctor Adán Muñoz, muy gentil por haber estado con nosotros acá en estos minutos para hablar, para comentar todo esto que ocurre alrededor de la pandemia, especialmente acá en norte de Santander y en Cúcuta en particular. Muy amable, doctor. Rafael, muchas gracias y un saludo especial para los asistentes, el doctor Pavón. Y una cosita, si me lo permite, a manera de sugerencia, hablábamos de la sensibilización que tiene la gente actualmente con la prestación del servicio y como decía el doctor Omar, la gente a estas alturas se ha concientizado, está más sensible y hay un reconocimiento a la labor que están haciendo al interior de las instituciones de salud, todos los profesionales y funcionarios de esa institución. Pero hay algo que yo he notado y que me parece fundamental, porque es pensar, por una parte, la atención y la prestación del servicio al paciente, al enfermo, pero está el entorno familiar. El paciente llega con sus síntomas respiratorios, claro, es hospitalizado, se lleva y pierde el contacto familiar, pierde inmediatamente, no hay una visita porque queda aislado, lógico por esto del alto contagioso y el control, pero sí se requiere una persona seleccionada en cada una de las instituciones o tres que puedan transmitir la información a los familiares
a la parte externa de la clínica, que está todos los familiares y queriendo saber algo del familiar y les es difícil, porque es que tener una comunicación con un auxiliar, con un funcionario, con un médico, cuando está atendiendo a otras personas con la clínica llenas, entonces viene el descontento, viene la inconformidad, la angustia de por sí que ya tiene, se suma a ese descontento más angustia. Sería bueno cómo mirar que cada IPS pudiera tener algunos funcionarios que puedan transmitirle información a los familiares de estos pacientes, bien sea una vez al día, lógico, no es constantemente, pero sí pienso que es importante y como sugerencia poder establecer y a través de su programa decirlo para ver si se puede dar y disminuir un poquito la carga de angustia y de inconformidad de la población, de los familiares, pues, de los pacientes. Pues muy buena sugerencia y la acatamos, doctor Adán Muñoz, presidente del Colegio Médico Norte de Santander. Muy gentil, doctor, por haber estado aquí con nosotros y buena noche. Gracias, muy buena noche. Gracias, doctor, muy amable.